Bueno, bienvenidos. Eh, Muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar de un nuevo webinar que Yara pone a disposición de todos ustedes. La verdad que es un honor para nosotros que ustedes quieran participar, que ustedes quieran escucharnos hablar un poco acerca de todo lo que nosotros normalmente siempre hablamos, que es fósforo digestible, o todo lo que nos gusta hablar, que es fósforo digestible y soluciones sostenibles a largo plazo. Así que sin más, y para no demorarlos mucho en esto, porque todos tenemos actividades que hacer, vamos a dar comienzo al webinar de hoy. Tengan presente que la disertación va a ser grabada y divulgada en los distintos medios de comunicación de Yara. Todos los participantes les pedimos por favor que se silencien, igual nosotros trataremos de silenciar a todos. Y al final de la presentación podrán realizar las preguntas que les hayan quedado pendientes de la charla, así no incurrimos en la interrupción constante y no se hace más larga de lo que debe ser. Dicho esto, me parece importante comenzar hablando un poco sobre la misión y la visión de Yara como empresa global. Para nosotros es muy importante hablar de la misión, que es alimentar al mundo responsablemente y proteger al planeta. Si nuestra misión define nuestro propósito, el papel de nuestra empresa en el mundo. Creemos que el conocimiento ayuda a alimentar al mundo, crea negocios rentables y protege al planeta en un momento en que nuestra población se expande y nuestros recursos son cada vez más desafiados. Y con respecto a nuestra visión, es una comunidad en expansión, eso es lo que vemos, colaborando para proteger nuestro planeta y apoyar a los agricultores. Esa es nuestra visión. Esta comunidad colaborativa supera estas barreras culturales, ambientales y económicas para poder crear soluciones que conduzcan a un mundo libre de hambre. Por eso nosotros hablamos de una sociedad colaborativa, un mundo sin hambre y un planeta respetado. Entonces, para comenzar un poco más ya en la presentación, últimamente seguramente habrán escuchado muchas veces hablar de la adaptación. Habrán escuchado hablar de cómo los tiempos de la pandemia han hecho que un montón de situaciones, sin ir más lejos, esta modalidad de los webinars, a la que nosotros tengamos que adaptarnos, reconvertirnos, porque básicamente es lo que nos está demandando la situación. Y traigo esta colación porque me parece que, así como estamos viendo que este pequeño animal se adapta ante diferentes situaciones, creo que nosotros también deberíamos hacer lo mismo en cuanto a lo que se refiere a fósforo, ¿sí? Y más puntualmente fósforo digestible. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que hace muchísimo tiempo que ya hemos comenzado, algunos más, otros menos, a dar muestras de que podemos ir, básicamente, podemos migrar tranquilamente hacia lo que es fósforo digestible, pero por alguna razón todavía nos frenamos mucho. Entonces, la idea de esto es tratar de acercarles a ustedes algunas ideas sobre los distintos tipos de tablas que hay, los aportes que dan esas tablas, las críticas, la metodología, recordar un poquito sobre las definiciones de fósforo, cosas que nos hagan ayudar a poder dar ese cambio que tanto nosotros estamos solicitando. Y me pareció también muy interesante comenzar a hablar sobre una frase, básicamente la visión que tiene Sustainable Phosphorus Alliance, que es un sitio de Estados Unidos, una entidad
en la cual se dedica toda la parte sostenible, medioambiental, de lo que es básicamente los desechos, ¿sí? A ríos, lagos, océanos. Y ellos hablan de que la visión debe ser un sistema alimentario que gestione el fósforo, ¿sí? De una manera sostenible, para poder proporcionar alimentos abundantes y nutritivos, que es lo más importante, pero que al mismo tiempo se proteja la salud, ¿sí? De nuestros ríos, océanos y lagos. Y esto me parece muy importante. Y también vean que, a colación de lo que digo anteriormente, o como contraposición, Linde en el 2018, en su tesis dice: creemos que existe hoy en día la probabilidad de que los nutricionistas estemos todavía sobre suplementando, ¿sí? Vendría a ser así como una especie de mayor cantidad de fósforo, obviamente, o del requerimiento de lo que estamos queriendo o lo que deberíamos suplementar, como así también de este calcio. ¿Y esto por qué se debería? Por la falta de conocimiento sobre las tasas de absorción, la disponibilidad y cómo estos minerales pueden actuar entre sí. Como resultado, ¿qué es lo que sucede? Como resultado tenemos grandes márgenes de seguridad que han sido aplicados debido al temor por causar esas deficiencias en los animales. Entonces, esto me parece que es importante porque también puede hablar de una falta de herramientas, de una falta de conocimiento, pero no por no saber qué hacer, sino de no saber a dónde recurrir. Y es ahí donde nosotros queremos ayudar un poco en esto. Entonces, es muy importante que nos acordemos, y siempre es importante recordar esto, que el fósforo es el tercer nutriente o componente, si hablamos de la energía, más caro de la dieta de un broiler, luego de la energía y la proteína. Y es un recurso no renovable. Tengan presente que estamos hablando de un recurso en el cual algunos autores hablan de 50 años, 70 años, 100 años. Y por lo tanto, si logramos adoptar la calidad adecuada de este mineral, ¿sí? Si logramos hablar la misma terminología que todos deberíamos hablar, vamos a estar reduciendo largamente la cantidad de fósforo que se elimina al medio ambiente. Y hacia eso es a donde apunta Yara, a reducir la cantidad de fósforo que eliminamos, pero aportando fósforo de calidad. Y para minimizar estas concentraciones de fósforo es vital formular con un correcto balance de calcio-fósforo, como lo estamos mencionando, y llamar a cada término por su nombre. Por eso, conocer las fuentes de fósforo nos va a dar más seguridad al momento de formular y de darle dietas a nuestros animales, y de darle las dietas a nuestros animales. Y para esto tenemos que tener muy en claro la cantidad de fósforo fítico de cada ingrediente, porque así podemos optimizar perfectamente el uso de nuestras fitazas para que las interacciones calcio-fósforo se mantengan en los niveles que deseamos. No podemos pensar en el fósforo por un lado, el calcio por el otro, el fósforo total, el fósforo fítico, el no fítico y las fitazas. Todo es un sistema interconectado que trabaja en conjunto. ¿Cuáles son los temas por los que vamos a pasar? Vamos a hablar sobre el fósforo digestible, vamos a recordar un poquito porque ya lo vimos antiguamente. Vamos a pasar por las tablas brasileñas para aves y cerdos, las tablas FEDNA, que son españolas, las CBB, Feed Table, que son las holandesas, y por último vamos a hablar de la metodología para la determinación. Entonces, como ya dijimos, vamos a pasar por todo ese temario. En cuanto a la determinación, vamos a hablar sobre los protocolos de trabajo del grupo de trabajo número 2 de la World Poultry Science Association, de la rama europea, ¿sí? Y vamos a arrancar un poquito recordando cuando hablábamos de fósforo digestible, qué era lo que nosotros siempre queríamos mencionar. Básicamente lo que arrancamos por dar, digamos, definiciones básicas para después llegar a fósforo digestible. Y decíamos, fósforo disponible es la comparación de valores en términos relativos. Esto es muy importante. Tenemos que, de alguna vez, mentalizarnos y focalizarnos en no olvidar que si hablamos de fósforo disponible, no estamos hablando de total menos fítico, como ven abajo,
Eso no es más que fósforo no fítico. Por ende, fósforo disponible es totalmente diferente a fósforo no fítico. Y si nosotros estamos observando que trabajos de autores reconocidos, como son los que están viendo ahí arriba, que todos de los que están viendo ahí arriba, ¿sí? Como Rosalina Ángel, Rode Hutzkor, Adiola, Mateo, Rostaño y Vicker, todos hablan de fósforo digestible. Cuando vemos en los materiales y métodos, probablemente ellos estén hablando de la disponibilidad de fósforo disponible, pero claramente no están hablando del total menos el fítico. Por eso también tenemos que ver a quién estamos leyendo para ver cómo se está refiriendo a la terminología. Pero si paralelamente asocian quién está hablando hoy en día de fósforo no fítico, no hay estudios actualmente, diría Gonzalo Mateo, hace ya 20 años que no hay estudios sobre fósforo no fítico, ¿sí? Pero sí hay estudios sobre fósforo digestible. Y en este punto, recordar que el fósforo digestible es la proporción del fósforo total de la dieta que no se recupera en heces. Es muy importante recordar que requiere de estudios in vivo y que el presecal, que es hacia donde nos apuntamos hoy en día, es el fósforo no recuperado en ilion terminal. Vamos a ver las tres tablas, como dijimos, las brasileñas, Fedner, la española y las holandesas, ¿sí? Y vamos a comenzar por hablar de las tablas brasileñas para aves y cerdos, que tienen su última edición en marzo del 2017. Y cuando nosotros, que obviamente vamos a hablar de fósforo, cuando nosotros vamos a ver cómo es que ellos determinan esa cantidad de fósforo, vamos a ver que las tablas nos dicen que la medición de fósforo total es proporcionado a ellos por ave vista, que la medición del fósforo fítico es proporcionado a ellos por ave vista, y que el fósforo no fítico de los ingredientes fue considerado igual que el fósforo disponible. Un tema para tener muy en cuenta. Y que se ha considerado como 100% de disponibilidad, cuando ya sabemos que el fósforo no fítico no es 100% disponible para los animales. Porque una crítica, ¿sí?, al método de estar trabajando con fósforo no fítico es que se ignora el origen de ese fósforo no fítico o fósforo fítico de los ingredientes, y además se ignora que ese fósforo fítico puede tener algún grado de disponibilidad, que eso es lo que obviamente hay que evaluar. Y dice que para los ingredientes de origen animal, el fósforo disponible fue considerado como 100% de disponibilidad, cuando también sabemos, por numerosos trabajos de investigación, que no puede ser considerado 100%, ¿sí? Porque tiene un grado de no aprovechamiento, no es 100% digestible. Cuando nos referimos a los fosfatos en las tablas brasileñas de aves y cerdos, esta determinación, ¿sí?, del fósforo digestible fue hecha por disponibilidad, que básicamente ya sabemos que eso es una forma comparativa, ¿sí? Es una metodología que compara el fosfato que quiero analizar con una fuente estándar. Y sabemos que las tablas brasileñas, o básicamente los brasileños, y gran parte también de algunos países de Latinoamérica, usan el dicálcico como un estándar 100 y se le atribuye un coeficiente de disponibilidad de 100%, con lo cual, ¿sí?, todos los fosfatos que sean más disponibles o más digestibles que este dicálcico estándar va a tener un aprovechamiento matemático arriba del 100%, con lo cual sabemos que fisiológicamente eso no es posible. Cuando vemos las materias primas, ¿sí?, vamos a ver que, por ejemplo, para maíz, y cabe la aclaración que siempre vamos a hablar de maíz y soja como dos materias muy importantes para la nutrición de las aves y para tratar de, digamos, homogeneizar la línea de pensamiento de las tres tablas. Cuando hablan del maíz, nos dice que el fósforo disponible fue calculado por diferencia entre el total menos el fítico. Hablan de un N, de un número de muestras de 9 para el cálculo del fósforo total, y para lo que es el fósforo fítico de un N de 70. Como coeficiente de digestibilidad, de biodisponibilidad, como ya lo explicamos, toman un N de igual a 1, ¿sí?,
vamos a ver que aquí tenemos los valores de fósforo total. Esta es la digestibilidad o el coeficiente de digestibilidad y este es el valor de fósforo digestible para las aves. Cuando nos referimos a una harina de soja de alta proteína, vamos a ver que la disponibilidad fue calculada de la misma manera, o sea que básicamente lo que están haciendo es fósforo anofítico, que el N fue de 25 muestras y que para fósforo fítico también tomaron un N de 25 muestras, pero para lo que es coeficiente de digestibilidad, recuerden que es de disponibilidad, el N fue 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si vamos a ver las fuentes inorgánicas de fósforo? Básicamente nosotros vamos a hablar de los fosfatos que más usamos en nuestra región. Vamos a ver que ellos hablaron de la estimación relativa de la biodisponibilidad para poder hablar de ese coeficiente de digestibilidad de fósforo y utilizaron el estándar como fosfato bicálcico, un BCP igual 100. Por lo tanto, como vamos a ver ahí, vamos a poder encontrar valores que son más allá del 100% de coeficiente, más allá del 100% y más allá del 100%. Por lo tanto, esto es lo que nosotros decimos, o la crítica que se le hace al método, no solamente la hacemos nosotros, sino que básicamente se le atribuye la crítica porque tiene valores más allá del 100% que no son fisiológicamente lógicos, ¿sí? Entonces, vean cómo en la tabla se toma al fosfato bicálcico como 100 y el resto de los productos se comparan sobre el bicálcico. Pero también recuerden, ¿sí?, que tenemos que ser coherentes en lo que es en los pensamientos, en el criterio de tomar los valores de digestibilidad de fosfatos. Independientemente de las marcas, de los proveedores con los que estemos trabajando, ya es unánime el hecho de que un fosfato monosódico es más digestible que un fosfato monocálcico, que es más digestible que un fosfato monodicálcico, que a su vez es más digestible que un fosfato bicálcico y, como ven en la tabla, es más digestible que un fosfato tricálcico. ¿Esto por qué lo menciono? Porque nosotros podemos estar discutiendo si un fosfato monosódico puede ser 90, 91, 92, 88, si un monocálcico puede ser 80, 82, 85, si un monodicálcico puede ser 79, 80. Entonces, nosotros podemos discutir sobre esos valores, sobre ese rango, pero no podemos alterar el orden de la digestibilidad de los fosfatos. Entonces, un monosódico siempre va a ser más digestible que un monocálcico. Y así sucesivamente. El criterio de cada uno de ustedes, nutricionistas, será asignarle el valor que le corresponda, por todo lo que le pueda acercar el proveedor de herramientas confiables, de redes de ensayos, etc., como para que ustedes puedan tomar esa decisión final. Pero como regla general, no podemos alterar el orden de la digestibilidad de los fosfatos, que ya está unánimemente descrito. Si hablamos de las tablas FEDNA, lo que vamos a encontrar es que ellos hacen... Bueno, primero decir que las tablas FEDNA son unas tablas que tuvieron, están desde el año 2010, tienen actualizaciones anuales, las cuales son subidas a la página de ellos y los dejan para que los podamos descargar en Excel. Y van a ver que cada vez que abren el Excel tendrán diferentes filas, diferentes colores que marcan las actualizaciones de los años. Me parece una metodología muy interesante como para que tengamos un rápido golpe de vista y así poder determinar a qué actualización nos estamos refiriendo con cada ingrediente, nutriente, etc. En este caso, FEDNA utiliza datos obtenidos en centros de investigación españoles, como ustedes pueden ver ahí. ¿Se nutre de quién? De CDB, tablas de Holanda, INRA, tablas de Francia, Atlas Premier, sistema inglés, tablas inglesas, NRC,
tablas norteamericanas, ¿sí? El National Research Council, que básicamente en el año 2012 tuvo su última actualización para las tablas de cerdo, brasileñas, como acabamos de ver, 2017, y también se nutren de Sedna, Diceo, Evonica, Hinomoto, entre otros. La digestibilidad del fósforo, ¿sí? Básicamente de los fosfatos comerciales, toma como patrón, o sea, estándar, valor 100, al fosfato monosódico para todas las especies, y a partir de ese fosfato, ¿sí? Compara al resto de los fosfatos. A ver, ¿está bien trabajar o medir biodisponibilidad, asignar digestibilidad? Bueno, nosotros creemos que no. Hay críticas que dicen que no es una medida correcta, pero si yo quiero rankear una serie de fosfatos, es correcto tomar al fosfato más digestible del mercado. Y ese claramente es el fosfato monosódico. Porque sabemos que no va a haber ninguno que sea más digestible que ese. Por lo tanto, si yo le asigno un valor de 100 al fosfato monosódico, el resto de los productos va a estar por debajo de 100. Con lo cual tiene mucha más lógica que lo que hablábamos anteriormente de usar otro estándar, ¿sí? Como lo es el dicálcico al 100. Y como lo que podemos observar también, ¿sí? Vamos a estar observando que si hablamos de maíz, harina de soja y en este caso de los fosfatos, ¿sí? Tenemos estimaciones relativas, básicamente para la biodisponibilidad, el estándar, que es monosódico 100, vamos a ver después cómo ellos lo explican o lo determinan, y vemos cómo para maíz utilizan un valor de 0,25 y un fósforo fítico que, restado por diferencia del fósforo total, nos va a dar el fósforo disponible para las aves, ¿sí? En este caso. Lo mismo va a suceder con la harina de soja. Si ustedes hacen la diferencia, les va a dar este valor, ¿sí? Pero claramente vean que no es lo mismo el valor de fósforo digestible. ¿Y qué pasa con los fosfatos? Con los fosfatos va a pasar algo, básicamente, que es lo que es mucho más cercano a la realidad. Porque ¿tienen fósforo fítico? Los fosfatos no. Por ende, yo podría decir, entonces mi fósforo disponible o mi fósforo no fítico es la misma cantidad, pero no es así. Y acá es donde vemos que, tomando como parámetro base, tomando como estándar al monosódico al 100, coeficiente de digestibilidad 1, 100%, ¿sí? Y teniendo este valor, que claramente, y dicho por gente de FEDNA, este valor deben corregirlo porque no es 22,5, pero el concepto se entiende que si yo tengo un fósforo total de 22,5, la disponibilidad va a ser la misma, va a ser 100. Y sobre el resto, sobre este monosódico, se compara el resto de los productos. Y vean cómo le asigna un 91% de disponibilidad al monocálcico, un 86% al monobicálcico, 84% al bicálcico hidratado y un 75% al bicálcico anhidro. Entonces, otra vez, podemos estar o no de acuerdo en los valores, si es 86, 87 u 85, pero se mantiene una lógica. Monosódico más digestible que monocálcico, más que el monodicálcico, más que el dicálcico hidratado y más que el dicálcico anhidro, ¿sí? ¿Y qué sucede con la digestibilidad? Se sigue un mismo patrón también, como lo mencionábamos anteriormente. Obviamente que los valores son un poco menor, pero se sigue un mismo patrón. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para lo que es el coeficiente de digestibilidad del fósforo, vean cómo, ¿sí? FEDNA se basó en INRA 2003-2007, Bleus 2005 y las tablas de Holanda 2005 y otros. No es el caso de esta charla, pero también figura en las tablas de FEDNA el coeficiente de absorción ruminal también para los distintos fosfatos. Y como ven, ¿sí? Como pueden ver, acá hay un error básicamente de escritura, es disponibilidad, no es digestibilidad. Esto está en la tabla, pero se los comento para que no se confundan, porque ellos están hablando de biodisponibilidad. Vean cómo nos muestra FEDNA, ¿sí?
que se basa en el monosódico estándar 100, tanto para porcino, para aves, como para rumiantes, ¿ok? Y en este caso trabaja con valores de INRA del 2003. Cuando hablamos de la CBB, la tabla de Holanda, que hasta no hace poco no la teníamos, por lo menos en el idioma inglés, estamos hablando de una tabla que tiene su última actualización en diciembre del 2019. Previamente habían tenido una actualización en septiembre del 2018 y habían tenido otra creo que en 2016. Es una tabla que se actualiza, por lo que vemos, bastante seguido, ¿sí? ¿Y cómo ellos tratan el fósforo total? Ellos determinan el fósforo total por espectrofotometría, como ven ahí, esa regulación europea. Determinan el fósforo fítico, o inositol, por metodología HPLC, por determinación de HPLC. Y el fósforo digestible, ¿cómo determinan ellos? Básicamente desde el año 97, 1997, es medido por Animal Science Group, Wageningen University Research. Y anteriormente fue llevado a cabo por IDDLO, que ahora, ¿sí? Que es el Instituto de Investigación, o era el Instituto de Investigación, que ahora es parte también de University Research de Wageningen. Los análisis que se realizan para las tablas se enriquecen de muchas muestras de diversas partes de todo el mundo. Esto es importante, por lo que la mayoría piensa y siente que las tablas holandesas solamente trabajan con ingredientes holandeses. Bueno, no es así, sino que se nutren de muchas partes del mundo para llevar a cabo las determinaciones de los ingredientes. ¿Cómo lo vamos a encontrar abreviado? Básicamente en las tablas de Holanda van a ver que esto se refiere a fósforo digestible en aves y esto se refiere a fósforo digestible en cerdos. ¿Ok? Porque la contra que tienen esas tablas es que está en inglés, no las tenemos en castellano. Pero a medida que uno va tomando, se va acostumbrando, ¿sí? Y se va haciendo el hábito de revisarlas, ya esto sale automático. Para las materias primas, algunas consideraciones para poder explicar cómo ellos han hecho la determinación, ¿sí? De las mediciones del fósforo digestible. Ellos han medido el coeficiente de absorción mediante condiciones estándar en broilers. Entre el día 21 y 24, comiendo una dieta semisintética y con un contenido de 1,8 gramos por kilo de fósforo digestible y 5 gramos por kilo de calcio. También es importante entender que estos valores, ¿sí? No son ni al azar, sino que son totalmente definidos como realizar una dieta para investigación que sea deficiente en fósforo, para que los animales puedan exactamente demostrarnos cuando le agreguemos un material, cuánto pueden tomar, cuánto pueden recuperar de esa deficiencia. Y así que nosotros podamos obtener los valores de digestibilidad de nuestros productos que estamos analizando. Luego corrigieron estos valores estandarizados en valores prácticos, ¿sí? Y para ello aplicaron relaciones en donde compararon la digestibilidad del fósforo fecal, ¿sí? Estandarizada, a la digestibilidad ileal de fósforo, que es para niveles prácticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Cuando nosotros querramos ir a buscar la información de fósforo total, fósforo fítico y coeficiente de digestibilidad, tenemos que ir a esta sección. Aquí tengo que cambiar para poder, básicamente, ahí está. Ahora sí, y volvemos al puntero láser. Entonces, lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, con maíz, es que nos informan los minerales, ojo que no habla de porcentajes, sino que habla de gramos por kilos. Nos dan una media y una desviación. Y lo único que nos informa es fósforo y fósforo fítico, total y fítico. Como verán, en ningún lugar
de la información para maíz nos va a hablar de fósforo no fítico o de fósforo disponible. Y los otros valores que vamos a ir a buscar van a ser el coeficiente de digestibilidad. Como verán, solamente para información, tenemos el de rumiantes también, además de cerdos, gallos, gallinas, los parrilleros o aves jóvenes, conejos, caballos. A lo que a nosotros importa fundamentalmente son los monogástricos, en este caso las aves, y vamos a ver que los coeficientes de digestibilidad están en porcentaje. Y van a ver cómo los diferencia, como ya dijimos, entre aves adultas y aves jóvenes. Y pasa lo mismo para la soja, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo para la soja. Tenemos nuestras medidas en gramos por kilo, no en porcentaje, la media, la desviación, el contenido de fósforo fítico, con lo cual me parece muy importante que podamos tener el valor de fósforo fítico, porque nos hace ser más eficientes con el uso o con la optimización de nuestra fitasa, que me parece que es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de formular. Y después también tenemos la valoración del coeficiente de digestibilidad, tanto para aves adultas como para aves jóvenes. Y cuando hablamos de los fosfatos con las fuentes inorgánicas de fósforo, las tablas holandesas tienen un apartado, ¿sí?, en lo que es la sección 10.4 de las tablas, en el cual pone todas las fuentes inorgánicas. En este caso vemos que aportan sodio, cloro, calcio, magnesio y fósforo, ¿sí? Vamos a agrandarlo. Y vamos a ver cómo, perdón. Para el fosfato monosódico, o primeramente decir que tenemos la información de la digestibilidad en cerdos, con sus valores mínimos, máximos y la media. Después vamos a hablar en detalle sobre un producto. Y tenemos la media de los valores para aves. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el fosfato monosódico tenemos un 91% de digestibilidad, que el fosfato monocálcico habla de un 85% de digestibilidad, y después tenemos al monodicálcico con 79, un dicálcico hidratado 78 y un dicálcico anhidro de 55. Antes de pasar a la parte de cerdos y aclarar este concepto, vean cómo los valores, ¿sí?, cómo la coherencia de digestibilidad de los fosfatos se mantiene, ¿sí? Estamos hablando de un monosódico con la mayor cantidad de digestibilidad del mercado, le sigue un monocálcico, le sigue un monodicálcico, después un dicálcico hidratado y por último un dicálcico anhidro. Entonces, otra vez, podemos discutir sobre si esto es mucho, poco o está bien. Pero lo que no se discuten es el orden de digestibilidad de cada uno de los fosfatos. ¿Y qué pasa con cerdos? Con cerdos pasa lo mismo, pero es interesante acá mostrar un caso en particular como es el fosfato monodicálcico. El fosfato monodicálcico van a ver que le asigna un estándar de 82% de digestibilidad, pero que podemos encontrar valores mínimos de 74 o máximos de 87.4, con lo cual lo que nos está diciendo es que es un fosfato altamente variable, que obviamente sabemos que es la mezcla o es la reacción que da producto a una combinación de dos fracciones como es la de dicálcico y la de monocálcico, que para ser monodicálcico debe tener un mínimo de 50% de fracción monocálcica y un máximo de 75% de fracción monocálcica. Pero entre el 50 y el 75 yo voy a tener un mundo de posibilidades. Por lo tanto, debo saber con suma importancia qué tipo de fosfato yo voy a estar utilizando cuando hablo de monodicálcico, porque puedo encontrarme con valores de menor digestibilidad a lo esperado, o también con valores de mayor digestibilidad. Entonces, vean cómo la diferencia con un fosfato monocálcico, la variabilidad es muy poca. Estamos hablando de 82.5 a 84.2, ¿sí? Entonces, es importante conocer cuando hablamos de fosfatos. Entonces vamos a pasar a lo que ahora sería la comparación de las tablas. Dijimos, las tablas brasileñas para aves y cerdos,
con su edición del 2017, tenemos un fósforo total y un fósforo fítico que es proporcionado por Abevista, ¿sí? por las determinaciones de Abevista, un fósforo disponible que debería ser llamado fósforo no fítico y que lo calcula por diferencia del total menos el fítico, y un fósforo digestible, el cual es calculado por biodisponibilidad relativa, que ya explicamos la metodología a que se refiere y que habla de un estándar de dicálcico valor 100. ¿Ok? Cuando hablamos de las tablas FEDNA 2019, última actualización, vamos a hablar que tanto el fósforo total como el fósforo fítico fue nutrido de los centros de investigaciones españoles, como Adiseo, Ajinomoto, Sedna, CBB, INRA, NRCA, Transpremier, brasileñas, Evonik, etc. O sea, se nutre de todos ellos. Y el fósforo disponible, a diferencia de las tablas brasileñas, toma como biodisponibilidad relativa un valor biológico de 100% para el fosfato monosódico. Pero básicamente también compara con biodisponibilidad, al igual que lo hacen las tablas brasileñas. Y por último, las tablas para aves, también para cerdos, de Holanda 2019, referidas para todos los animales, habla de un fósforo total determinado por espectrofotometría, un fósforo fítico por HPLC y un fósforo digestible a través de la metodología de digestibilidad presecal o STT en cerdos. Con lo cual vemos cómo se diferencia claramente del resto de las tablas. Y cuando dijimos que vamos a hablar un poco sobre las evaluaciones, ¿sí? A modo de resumen, a modo de anexo, yo arriba a la derecha les puse el paper de donde está la crítica de todos los métodos, como ven ahí en pantalla, con lo cual después, como veo que alguien me los está solicitando, se los voy a enviar. Se hace la crítica a las tres metodologías, las cuales las divide en in vitro, cualitativas y cuantitativas. Cuando habla de la metodología in vitro, se refiere a conocer la calidad de los productos. Se refiere a que esta metodología puede ayudarnos a determinar qué calidad de productos voy a tener o tengo en carpeta o tengo en el escritorio. En este punto vamos a encontrar tres tipos de análisis. Dos que ya realmente son muy antiguos y uno que, a mi entender, creo que se podría utilizar todavía, que es el de solubilidad de fósforo en agua, que básicamente lo que hace es ver qué cantidad del monocálcico puro en el fosfato tenemos, porque el monocálcico la fracción monocálcica es soluble en agua y a priori podría ser un fosfato que tenga menos cantidad de fracción monocálcica. ¿Cómo lo vamos a constatar eso? Con el análisis de digestibilidad in vivo. Pero a priori yo podría inferir que puedo llegar a tener un producto más digestible que otro. Entonces yo diría, este producto es de mejor calidad. ¿Y qué pasa con los otros dos análisis? El de ácido cítrico se usaba para emular el pH ácido del TGI. Y el de solubilidad en citrato de amonio alcalino nos indica la presencia de tricálcico. Pero eso lo utilizaron hace muchísimos años atrás, ¿para qué? Para tratar de diferenciarlos, como dice ahí, del tricálcico, en épocas de escasez de fosfato para consumo animal. Entonces, como se estaban tomando de cualquier lado, se necesitó de un método que diferencie del tricálcico. Y se usó esta metodología. Pero claramente de los tres, yo optaría por utilizar solubilidad de fósforo en agua, porque es una metodología que nos puede llegar a ayudar a rankear en cuanto a calidad a los productos. La metodología cualitativa, tenemos la biodisponibilidad relativa, que ya explicamos extensamente en las dos tablas iniciales, como son FEDNA y las tablas brasileñas para aves y cerdos. Hemos explicado cómo se determina la crítica. No es homogéneo en todos lados, no es igual en todos lados. Un laboratorio puede utilizar un dicálcico como valor biológico 100, otro
centro de investigación puede utilizar un monosódico valor dicálcico 100, algunos pueden utilizar un monocálcico, como antiguamente lo utilizaba el INRA, pero básicamente, al no ser un método estandarizado, no nos sirve para comparar. Pero claramente, si yo tuviese que optar por alguno que me nombre la biodisponibilidad relativa, yo debería siempre pensar o observar un valor biológico 100 alfa-fosfato monosódico, que es el producto más digestible del mercado. ¿Y qué pasa con la metodología cuantitativa? Ahí estamos viendo dos, la del fósforo no fítico, ¿sí? Y la de la digestibilidad. Bueno, explicamos por qué el fósforo no fítico no puede llegar a ser a nuestra medida cuantitativa para la determinación de digestibilidad, porque esto lo que nos da, o lo que nos aporta, es una diferencia entre el fósforo total y el fósforo fítico. Lo que básicamente hace esta diferencia, o el resultado, ¿sí? O el producto de esta resta, lo que hace es ignorar el origen de los ingredientes y piensa o asigna que esa disponibilidad o ese fósforo no fítico es 100% digestible o disponible. Y sabemos que no es así. Pero pasamos al método de digestibilidad que podemos tener aparente o presecal. Ya sabemos que la aparente es la determinada en heces, ¿sí? Pero que obviamente se puede ver contaminado tanto en aves como en cerdos por material urinario, contenido endógeno, etc. Llegamos así a la determinación presecal, que, como dice Rode Hutzkor en el 2002 en su trabajo, la digestibilidad presecal del fósforo puede desarrollarse como una herramienta para medir la disponibilidad del mismo. Vean cómo acá Rode Hutzkor habla de disponibilidad, pero entiendan y vean que no está hablando de una diferencia entre total menos fítico, sino que está hablando de una digestibilidad, de un grado de aprovechamiento del fósforo, ya que tiene la ventaja de ser menos sensible al nivel de fósforo en la dieta que otros enfoques. Este es el trabajo del que les mencionaba anteriormente, que está en la World Poultry Science Journal. Y este es el lugar donde se muestra a dónde se hace la determinación, ¿sí? Para hacer la medición presecal en las aves. Recuerden que nosotros tenemos una red de trabajo con distintas universidades y centros de investigación de todo el mundo. Hemos hecho varios desarrollos e investigación en fósforo digestible y en validación de sistemas de digestibilidad versus no fítico y en validación comercial de productos en gallinas ponedoras, por ejemplo. En Illinois nosotros hicimos la determinación de la digestibilidad de fósforo en todos los fosfatos en cerdos con Hans Stein, lo mismo que en la Universidad Autónoma de Barcelona. También trabajamos con el Instituto Christian Albrecht. Para lo que es la parte de aves, trabajamos con la Universidad Politécnica de Madrid, Avimetría, Wageningen, donde hicimos la determinación de la digestibilidad de fósforo para todos los fosfatos. Evaluamos monosódico versus monocálcico. En West Virginia University nosotros validamos el sistema de fósforo no digestible, los pusimos en contraste con un sistema de fósforo no fítico, ¿sí? ¿Y cuáles son las conclusiones a las cuales podemos arribar? Que la excreción de fósforo tiene un impacto negativo tanto para el medio ambiente, ¿sí?, como para la reserva de roca fosfórica. No solamente por el medio ambiente, porque en algún momento vamos a quedarnos sin reserva. Entonces tenemos que realmente ser muy cuidadosos con este recurso. ¿Y qué tenemos que hacer? Para evitar esto, tenemos que reducir la excreción de fósforo. Vamos a ajustar así el contenido de fósforo en las dietas. Podemos hacerlo porque podemos emplear fuentes de fósforo de buena calidad e incluyendo sí o sí para hidrolizar el fitato, las fitasas, que esto nos va a provocar una mayor liberación de fósforo del fósforo fítico y calcio, además de otros nutrientes. Los nutricionistas son los que tienen la última palabra. Las aves, los animales darán su veredicto y lo que queremos o lo que hacemos en YAL es acercar las herramientas y soluciones para facilitar la toma de decisiones.
Últimamente hemos publicado un trabajo, un artículo, ¿sí? Que es una recuperación de los trabajos que hemos hecho, sobre el cual hablamos del sistema de evaluación de la calidad de los fosfatos. Próximamente haremos la segunda parte de esto. Desde ya, les agradezco mucho por haber participado de este webinar. Como dije al principio, para nosotros es un placer y un honor que ustedes se hayan tomado el tiempo para escucharnos. Así que a partir de ahora voy a tomar todas sus preguntas y las comenzaremos a responder. Gracias realmente porque son muchísimas. Y las que no, bueno, ya saben que pueden contactarme por privado y al correo electrónico, mejor dicho, y así trataré de responderle todas las consultas. Desde ya, muchas gracias.